Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Saludos a ustedes, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire. Una vez más tocamos la epístola de Santiago, esta epístola que se encuentra al final del Nuevo Testamento. Aun cuando esta epístola aparece al final de la segunda parte de la Biblia, esto no significa que fue escrita tarde. Recuerde, como hemos dicho antes, que los libros de la Biblia no están colocados en el orden en que fueron escritos. Están ubicados más bien en base a su contenido. Y ya que Santiago es una epístola general, aparece al final con las demás epístolas generales. Pero, si usted tuviese que ubicar los libros del Nuevo Testamento en el orden en que fueron escritos, esta epístola de Santiago sería la primera en la lista, porque fue el primero de los escritos del Nuevo Testamento. Cuando uno entra en el contenido de esta epístola, hay los que piensan que Santiago estaba tratando de poner las cosas en orden. Pablo fue muy fuerte con su justificación por la fe y no por las obras. Y Santiago dice muy enfáticamente en el segundo capítulo de esta carta que uno no es justificado por fe solamente, sino por las obras también. Muchos piensan que Santiago aparece al final del Nuevo Testamento porque tenía la última palabra. Pero para cuando él escribió esta carta, nadie sabía nada de Gálatas, Romanos o de cualquiera de las cartas de Pablo. Estas vinieron después de la carta de Santiago. Muchos piensan que fue escrita cuando aún no habían gentiles en la iglesia. Por eso es que la epístola de Santiago parece tan judía y casi legalista. Pero el énfasis es práctico. Aunque no hay un argumento, hay varios temas. En los primeros 12 versículos del primer capítulo, vemos que Santiago es un hombre preocupado por el origen de las cosas más que de la superficie de las cosas. En este primer capítulo, Santiago nos habla sobre los orígenes y la secuencia de la salvación. En primer lugar, nos habla del origen de las tormentas. Todos tenemos tormentas en nuestras vidas. Santiago nos dice que tenemos tormentas, problemas, pruebas. Ahora, note esto en todas las epístolas generales, ya sea Hebreos, Santiago o Pedro, estos apóstoles, cuando escriben estas epístolas generales a personas desalentadas, siempre tienen una palabra sobre el sufrimiento y ofrecen palabras de consolación a las personas que sufren, porque esta gente a quienes fueron dirigidas las epístolas generales estaban por lo general sufriendo. Así que ellos necesitaban una perspectiva de ese sufrimiento. Santiago dice así en su introducción: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él está hablando aquí de problemas, de tormentas, como hemos dicho. El sufrimiento es parte de la vida y Santiago lo pone de esta manera: no resienta de las pruebas o el sufrimiento como si fueran una catástrofe o una calamidad que se supone que no debe suceder, pero que se le pasó al Señor, y usted se pregunta, ¿y cómo se le pasó al Señor? Reciba sus pruebas como amigos, porque ellas pueden realmente producir un carácter maduro espiritualmente en usted. Y esta es la manera en que lo desarrolla. La prueba de la fe debe llevarle a la confianza de la fe. Y si usted permite que la prueba de la fe le lleve a la confianza de la fe, entonces usted experimentará el triunfo de la fe, la corona de vida, como él lo llama. Esto obra así.
Cuando usted tiene una tormenta en su vida y está siendo probado, con frecuencia las pruebas lo llevan a sentirse que no sabe qué hacer. Cuando usted llegue al punto que no sabe qué hacer y se da cuenta de que necesita sabiduría que está más allá de usted, entonces él dice que debemos dejar que la prueba de la fe nos lleve a la confianza de la fe. Cuando tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a su Padre Celestial y Él estará encantado de compartirla con usted. Él derramará la sabiduría sobre usted y luego, cuando usted actúe sobre esa sabiduría que Él le da en medio de sus angustias, recibirá la corona de vida. Pero luego, justo aquí en medio de este pasaje donde nos está hablando sobre el origen y la secuencia de la tormenta, nos habla sobre algo más. Él continúa aquí en el capítulo 1, cuando alguno es tentado. Y aquí es un poco confuso porque la versión Reina Valera usa la misma palabra en ambos casos, solo que en el segundo caso significa algo diferente. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago está preocupado por el origen de las cosas. El origen de la tentación del pecado no viene de Dios. Él está insinuando definitivamente que el origen de las tormentas viene de Dios, al menos con el permiso de Dios. Y Dios le dará la sabiduría para poder lidiar con esas tormentas. Así que, en el origen y la secuencia de las tormentas, tiene Dios mucho que ver porque Dios puede sacarle de allí. Pero cuando llega al asunto de la tentación para cometer pecado, Él dice que ese es otro asunto. Él dice, no culpe a Dios por eso. Tal vez nos diría, ni siquiera culpe al diablo. Nosotros tendemos a culpar al diablo cuando somos tentados a pecar. Y parece que Él está diciendo que ni siquiera debemos culpar a Satanás por eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por supuesto, que enseguida hacemos la pregunta, bueno, si Dios no puede tentarnos, ¿por qué oramos en la oración de los discípulos, no nos metas en tentación? Si usted piensa en ello por un momento, lo que Él nos está diciendo que debemos hacer cuando el Señor nos dio esa oración, es que oremos al Señor así, Señor, tú me guías, porque sé que si tú me guías y voy en tu dirección, no seré tentado a pecar. Si el Señor está dirigiendo sus pasos, Él no le va a llevar hacia una confrontación de tentación. La filosofía bíblica sobre la tentación a pecar es esta: huir. ¿Recuerda la gran declaración de Pablo en 1 Corintios 10:13? Él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación que otra persona tenga, usted la podría tener también. Toda tentación que usted tiene, otros la podrían tener también. Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Si usted lee el versículo siguiente, hallará cuál es la salida. El versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid. Esa es la salida. La Escritura no nos dice que somos columnas de fortaleza. No debemos correr hacia la tentación y luego decirle a Dios, ¿dónde está la salida, Señor? Tú dijiste que había una salida y que nunca sería tentado más allá de lo que podría resistir. Esa, mi estimado estudiante, no es la filosofía de la tentación que la Escritura presenta. Cuando Jesús estuvo orando en el huerto una vez, no pudo conseguir que los apóstoles oraran con él. Cada vez los encontraba durmiendo. Y él les dijo, ¿ustedes no pueden orar conmigo ni siquiera una hora? Ustedes deben estar orando para no caer en tentación. Si ustedes supieran cuántas tentaciones hay allá afuera y cuánto mal hay del cual deben ser librados, estarían levantados orando para no ser tentados. Así que Dios no quiere y no nos tienta para que pequemos.
En el primer capítulo de Santiago, nos da un hermoso estudio sobre el origen y la secuencia de la tentación a pecar. Cuando alguien peca, cuando cae, ¿cómo pasa esto? En este primer capítulo de Santiago nos habla de la sutileza del pecado. Nos habla de la seducción del pecado y de la secuencia de todo eso. Pero dice, sin equivocarse, que la tentación no viene de Dios. Eso sale de dentro de usted mismo. Dice que es algo así. Usted ve algo que quiere y luego usted piensa en ello y piensa y piensa. Y al pensar en eso que usted quiere, nace un fuerte deseo por eso que usted quiere, y eso es la codicia. Así que primero es algo que usted ve, luego es codicia, y luego si usted no hace algo sobre eso en el nivel de la codicia, un día habrá una confrontación con la tentación. Y después, quizás, el acto total del pecado. Y dice que el resultado del pecado es la muerte, y por muerte quiere decir, como Pablo, que la paga del pecado es la muerte. Al estudiar este primer capítulo de Santiago y al leer la epístola, busque estas tres cosas. Busque lo que nos dice sobre cómo podemos ser probados a vida, y luego considere lo que nos dice sobre ser tentados a muerte, y después deje que el Espíritu Santo obre en su corazón, con el resultado de que habrá sido enseñado a hacer la diferencia. Las pruebas pueden llevarle hacia la corona de vida. La tentación puede llevarle hacia el banquete de consecuencias, a las cuales la Escritura se refiere como la muerte. Es muy importante que usted se acerque al primer capítulo de Santiago, dejando que el Espíritu Santo le enseñe la diferencia entre estas dos cosas. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.